Alerta en C5N, más información respecto de la detención de Carlos Nair Menem. Fue detenido junto a un cómplice y de acuerdo a la información dispararon antes de ser detenidos. Reiteramos, está alojado en estos momentos en la comisaría primera de Moreno. Allí estamos en vivo, Bernardo Maniago. Bernardo. Daniela, muchas gracias. Exactamente, está alojado Carlos Nair Menem en una dependencia de la comisaría primera de Moreno, donde nos encontramos nosotros en estos momentos. Ocurrió cuando aparentemente un llamado al 911 alertó sobre un incidente en la vía pública. La policía se dirigió hasta el lugar, se encontraron a Carlos Nair Menem, después lo iban a identificar, y a otra persona que también fue identificada más tarde, aparentemente efectuando disparos en la vía pública. Había una moto, no está muy clara cuál es la circunstancia de todo el incidente, cuáles son las circunstancias que rodearon al incidente, pero lo cierto es que al hijo del expresidente Menem se le secuestró una pistola marca Pietro Beretta, que él tenía en su poder, calibre 9 milímetros, aparentemente, y a la persona que estaba con Menem, un fusil marca Mauser, calibre 7.62. Aparentemente el fusil tenía una vaina servida. Llama mucho la atención el incidente y sobre todo el calibre del arma. Bueno, la pistola ya se considera arma de guerra, pero el fusil, bueno, llama la atención sobre todo por las dimensiones y por el calibre del arma, ¿no? La persona que estaba con Menem, con Carlos Nair Menem, fue identificada como Mario Ezequiel Viñe, de 26 años. Se secuestró también en el operativo una moto, una Yamaha 150 sin patente, y la pistola tenía la numeración limada. No es la primera vez que Carlos Nair Menem protagoniza un episodio similar. Ustedes recuerdan, a principios del mes de marzo, él denunció que fue atacado en su vivienda, en su quinta, acá también en la zona de Moreno, por un grupo de personas que aparentemente le efectuaron decenas de disparos. En un primer momento se habló de 50 disparos, después se terminó hablando de 95 disparos. No quedó muy claro tampoco cuáles fueron las circunstancias. Según él mismo relató, los atacantes hasta tiraron una pared abajo para entrar en su domicilio y posteriormente él se tuvo que esconder en una suerte de búnker. Bueno, fue lo que contó Carlos Nair Menem. En el mes de enero, yendo un poco más atrás, él mismo había denunciado un asalto en esta misma vivienda de acá de Moreno y había mostrado una foto donde se lo ve con un corte en el cuello. Él denunció que lo habían querido asaltar en ese momento. Antes de eso, hace un par de años atrás, ustedes recordarán el episodio con un camionero en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, a la salida de un boliche, donde él se terminó efectuando un disparo en una de sus piernas, ¿no? Inclusive estuvo hospitalizado, estuvo comprometida su salud como consecuencia de este incidente, esta especie de accidente, ¿no? Ahora está aquí alojado en la comisaría primera de Moreno. Hasta el lugar no ha venido nadie, no vino ningún familiar, no vino tampoco ningún abogado para acompañarlo. Tiene que ser puesto a disposición del fiscal que entiende la causa para que seguramente le tome declaración, ¿no? Bueno, la cuestión es que esto es muy reciente y por el momento, como decíamos, tanto Menem como Viñe, que es el otro detenido, están alojados en la comisaría. Habrá que ver ahora cuando se haga la pericia del arma, Bernardo, por el tema de la numeración limada de la pistola calibre 9 milímetros, para ver si se trata de un arma que pertenecía o no a una fuerza de seguridad, para determinar que sea o no un arma de guerra, ¿sí? Sí, exactamente. Bueno, ahora habrá que hacer las pericias, le tendrán que tomar declaración, ¿no? Otro incidente en el cual Carlos Nair Menem se ve involucrado. Hace poco había obtenido, ustedes recordarán, había obtenido la probation en la causa del camionero agredido en aquel momento, ¿no? Por la agresión, por el juicio que le había iniciado el camionero. Bueno, no se sabe exactamente si hubo algún involucrado más en el episodio de anoche, de esta madrugada. Sí. Lo cierto es que, bueno, la verdad que no cualquier persona anda por la calle primero con un arma de guerra como es una pistola 9 milímetros, ¿no? Claro. Y además sin tener el permiso de portación. Y además
con un fusil marca Mauser, seguramente como los que usaba antiguamente el ejército, ¿no? El ejército argentino. Sí, y algo que evidentemente es una constante, ¿no? Porque el episodio del camionero del que estamos hablando tiene ya algunos años. Recuerdo que nosotros lo contamos también en vivo en ese momento en el barrio de Palermo. Bueno, y la verdad es que pasaron ya muchos años y nuevamente se habla de la misma persona portando un arma en plena calle, cuando en realidad esto es algo que no debería ser normal para cualquier ciudadano, ¿no? No debería ser lo habitual para cualquier ciudadano salir constantemente armado. Y de hecho efectuar disparos, como ha sucedido en alguna oportunidad. Pero no se sabe, Bernardo, o poco se sabe al respecto de qué pasó antes de esta detención, del momento previo, de por qué estaban corriendo estas dos personas, de dónde venían. Esa información se espera aporte Carlos Nair Menem en su declaración, ¿no? No está claro qué fue lo que ocurrió. Aparentemente hubo un par de disparos. La causa está caratulada como tenencia de armas y de estupefacientes, ¿no? Porque le encontraron dos bolsitas con cocaína, a él y a la persona que estaba con él. Supone que es un amigo, ¿no? Sí. Carlos Nair Menem tiene 33 años ya. Recordemos que es hijo de Marta Mesa, una dirigente justicialista de la provincia de Formosa, sí, donde Menem estuvo detenido en los años 70, ¿no? Con un trágico final el caso de Marta Mesa, terminó suicidándose en los años 90. Y el otro detenido, Mario Viñe, tiene 26 años de edad, bueno, todo lo que se conoce sobre él hasta ahora, ¿no? Ahora habrá que ver cuando tengan que prestar declaración, seguramente ante un fiscal federal por el delito de drogas, digo, y después se resolverá también la situación en la cuestión de las armas incautadas a los dos jóvenes, tanto Carlos Nair como Viñe, que contabas vos. Efectivamente. Lo que pasa que, y vos contabas también que hubo un llamado alertando al 911, que escucharon por lo menos varias detonaciones, ¿no? Es decir, algunos disparos, y cuando llegó la policía ellos abandonaron la moto y escaparon, Bernardo. Exactamente, trataron de escapar, hubo una persecución, ellos cuando llegó la policía inmediatamente comenzaron a correr, una breve persecución y los dos fueron detenidos, pero es lo que se sabe hasta el momento. Hay una moto aparentemente secuestrada acá en el depósito de la comisaría, no podemos identificar cuáles, hay varias, acá por la otra entrada de la comisaría. Ahora lo que llama la atención es que no ha venido, por lo menos hasta ahora no ha venido nadie a hacerse cargo de la situación. No sabemos si el padre, el expresidente Menem, estará en conocimiento de la situación o no, seguramente alguien le avisó, ya ahora que esto tomó estado público, es muy reciente porque se conoció hace apenas hora y media la información, ¿no? Pero hasta el momento, por lo menos hasta ahora, no ha venido nadie. Bernardo, ¿cuándo se cree que fue la detención? Bernardo, ¿nos escuchás? Sí, no, discúlpame. No, te preguntaba si se sabe en qué momento, a qué hora aproximadamente fue la detención, porque vos nos contabas este dato de que no han pasado algunas horas por lo menos y no llegó nadie, ¿no? Ningún familiar. Sí, no, fue durante la madrugada. Claro. Fue durante la madrugada. Bueno. Hace ya unas cuantas horas, sí. Mira, acá... Pero no está claro exactamente a qué hora fue. Sí. Acá está Mauro, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Hay más data, ¿no? Ahí contaba Bernardo algunas cosas también y otras que hemos reflejado. Sí, y un dato que me pasan recién y atentos que es información de último momento. Carlos Nair estaba denunciado hace 10 días aproximadamente por haber entrado a la casa de una abogada amiga de Zulemita, a quien a base de golpes, patadas y amenazas con armas le robaron joyas en su departamento en Belgrano y también le robaron una moto. Lo acusan de haber asaltado a una abogada amiga de Zulemita, a quien le robaron joyas y una moto. Y lo que quieren saber es si la moto que ahora le incautaron es la moto robada en Belgrano hace 10 días. Va de nuevo esa información que me acaban de pasar, que Carlos Nair venía siendo buscado por asaltar a una abogada amiga de Zulemita, su hermana en Belgrano. Un robo dramático, me contaron, donde la abogada fue golpeada, atacada,
pateada, amenazaron con ejecutarle a las mascotas que tenía en la propiedad y finalmente se llevaron una moto y las joyas. Por eso quieren determinar si la moto que le incautaron hoy es la misma motocicleta robada en aquel episodio. Ahora voy a pasar a la producción el celular del abogado que está interviniendo como querellante en el robo que sufrió esta abogada en Belgrano, causa que tramita en el juzgado de instrucción número 19. A ver si la moto está ahí o está afuera. Vos no sé, yo te digo la que tengo como secuestrada. Es una Yamaha 150 sin patente, Bernardo. A ver, ahí vamos a mostrar las motos que están acá en el depósito. Vamos a tener que mostrarlo por debajo de la reja. Ahí está. A ver, acá hay una Honda. Puede ser alguna de las que están al fondo, que yo no alcanzo a ver bien, ¿no? ¿La roja es una Yamaha? Sí, sin patente. Acá me dicen que la roja es una Yamaha. Podría ser esa entonces. Podría ser la Claro, moto que... lo que hay que verificar es si es la misma moto que le robaron a esta abogada en el asalto ocurrido en Capital hace 10 días. Hecho por el cual estaba denunciado Carlos Nair, con otro más. En el que la amiga de Zulemita, la abogada al que le robaron, lo señala a él como una de Y las aparentemente personas que sí. ingresa a este Estoy robo. buscando el teléfono todo, ¿no? para pasar a la producción del abogado que va a hablar sobre este tema, que es el que conoce el expediente que les cuento. Bueno, mientras tanto les reiteramos, esto ocurrió en horas de la madrugada, un llamado al 911, esto sucedió en la localidad bonaerense de Moreno, al oeste del Gran Buenos Aires, y estamos hablando de la intersección de las calles Bonplan y Sánchez, por un presunto conflicto en la vía pública, de acuerdo a lo que se había alertado a través de esa denuncia, que seguramente de un vecino. Llegó la policía al lugar, los dos ocupantes de una moto, uno de ellos portando un fusil, empezaron a escapar corriendo y abandonaron la moto. La policía los persiguió, los detuvo y se dieron cuenta que uno de ellos era Carlos Nair Menem, que tenía entre sus ropas una pistola Beretta calibre 9 milímetros y su fusil, en este caso un fusil 7.62 tipo Mauser. Y la pistola que tenía Carlos Nair tenía la numeración limada, que generalmente se hace cuando son armas robadas o armas robadas a fuerzas de seguridad también. La única duda que hay, a ver, la primera versión que pudimos colectar era que sí había efectuado 2 disparos de arma de fuego. Cuando empecé a profundizar un poco más me dicen no está acreditado que haya efectuado los disparos cuando lo iban a detener. Ni él, ni el compañero con el subfusil. Sí que le secuestran las 2 armas, sí que le secuestran 2 bolsitas con clorhidrato de cocaína, pero en un ratito ampliamos ya con la palabra del abogado querellante. Gracias, Mauro.